equipo a quien me mandó el mail directamente. Digo esto por las dudas porque todavía no termino de entender qué pasó con lo de Amelia Delano, que había problemas con la recepción. Yo corrijo, al que me manda le respondo y siempre pongo la fórmula. Adjunto, guía o trabajo práctico número tanto con señalamientos. O sea, digo esto porque así llega el encabezado que le pongo a la devolución de la corrección de los textos, de las guías, los trabajos prácticos, lo que corresponde. Y sí, nunca había tenido problemas, no sé qué pasó, realmente no entiendo qué pasó con lo de Amelia Delano. Con respecto a este último trabajo práctico, yo chequeé y sí se envió como vos decías. El anterior había salido del correo de trabajo social, pero lo había reenviado a vos y yo se lo volví a reenviar a los chicos, así que ya están. Tienen todos sus trabajos, por lo menos corregidos. Está bien. Bien, entonces, no sé si hay, acá fundamental, fue muy interesante el martes, trabajar sobre algunas preguntas, planteos, cuestiones no claras, temas que les interesaba puntualizar. Podríamos, o sea, estaría bueno si hay algún planteo antes de empezar. Si no, yo la idea sería retomar a partir de roles, como para focalizar roles, vectores, ¿sí? Y ahí algunos temas, como puede ser tarea, pretarea, proyecto, ¿sí? Díganme si hay alguna cuestión o alguna cuestión de particular interés que quieran revisar o que no hayan quedado claras. En los trabajos de la corrección de trabajos prácticos fueron bastante variados en el sentido, algunos muy completos, trabajados bastante en profundidad, y otros bastante complicados. Hay uno particularmente que está menos B, le puse menos B más que nada para que lo revisaran, porque hay mucho error, muchas cosas. Hay un problema que estoy viendo en algunos trabajos prácticos y es que ponen o agregan cuestiones que no son del texto o traen de otro lado o no sé de dónde lo traen. Y hay veces que son pertinentes, pero hay veces que son un problema porque deforman mucho la idea central o las definiciones centrales o tienen ciertos sesgos, ciertos corrimientos. Yo ahí la sugerencia es que no se aparten del texto. En todo caso, ustedes tienen toda la libertad y está buenísimo que lean otros autores, que lean otros textos, pero a los efectos del práctico, ajustémonos al práctico. En todo caso, si no, pongan la bibliografía que están usando, porque de pronto hacen algunas, amén de que aparecen algunos problemas bastante serios de redacción y de expresión, aparecen oraciones que no tienen sentido. Digo esto, lo destaco esto porque esto es problemático y es muy importante que cada uno vayan viendo en los equipos o en los grupos de estudio, aquellos que tengan menos dificultad, para ir justamente viendo qué hacen con las dificultades de redacción, de expresión, utilización de términos, pero muchas veces no son ni siquiera términos, son palabras mal utilizadas, o faltan artículos, faltan conectores. Yo trato de irles señalando en los prácticos, en los escritos, porque me parece muy importante que usted vaya mejorando permanentemente y puliendo la expresión escrita para no llegar a instancias de trabajo finales, de tesis, con serios problemas, como de hecho está pasando, ¿sí? Casualmente tengo a la lectura una tesis que realmente escribe más de 10 renglones sin una sola coma, sin un solo punto. Estos son temas muy serios, ¿sí? Digo esto como recomendación para todos. Así que bueno, por eso es muy importante que se fijen las correcciones y en todo caso consulten, ¿sí? En todo caso consulten. Hay yo quería, revisando
esto más que los prácticos revisando a partir de la guía, el texto de Dora García. El texto de Dora García tiene algunas cuestiones para mejorar. Un tema muy puntual y que es un concepto muy importante. Yo algo lo charlé el martes o incluso la semana anterior, que es el concepto, en realidad más que término, el concepto de encuadre. El concepto de encuadre, digo esto para todos, como en realidad Dora García no lo aborda en el texto. En el texto está enunciado encuadre, como está enunciado técnicas disparadoras. Eso hay un ítem de la guía, yo no me acuerdo el número, pero es de los deben ser el 5, por ahí el 6, no me acuerdo el número, y que es muy importante dejar muy en claro, lo que dice el texto de encuadre, lo que ustedes ponen, porque lo que ustedes ponen es lo que más se ajustaron al texto, es lo que dice el texto, ¿sí? O sea, yo eso en realidad no es que ustedes lo hayan puesto mal, sino que en realidad lo que dice Dora García, ella no aclara, en realidad no desarrolla encuadre. Hace todo un comentario hablando del taller y otras hierbas, y no aclara qué es el encuadre. Digo esto para que a todos les quede claro que no está en el texto de Dora García, no está la definición de encuadre. Y lo de las técnicas disparadoras está muy así, muy como al pasar, y tampoco está claramente desarrollado. Sí está un poco más explicado lo de reflexión y lo de evaluación. Esto a los efectos es algo central realmente cuando trabajamos con grupo, tener muy claro siempre el encuadre, ¿sí? Lo voy a decir en pocas palabras y avanzar, porque por ahí no es tan central en este momento, pero lo vamos a trabajar. Más, en algún momento armé una ficha para que ustedes tengan, a la cual todavía habría que seguirla puliendo también, para que tengan una idea clara de lo que es el encuadre. El encuadre parte de las cuestiones, las eternas constantes de tiempo y espacio. O sea, acordar con las personas de un grupo, como nosotros acordamos el horario de una clase, ¿sí? Y si estaríamos presencial, acordaríamos determinado aula y en determinado horario, ¿sí? Esto es la punta de lo que sería un encuadre. Acordar y sostener, ordenar las variables de tiempo y espacio. A partir de esto, hay que ordenar y aclarar y socializar varias otras cuestiones, como qué dispositivo de trabajo, cuál va a ser el dispositivo de trabajo, si se va a trabajar. Por ejemplo, si decimos taller, estamos hablando de determinado encuadre de trabajo. Cuando yo les hablaba de, cuando decimos encuadre de trabajo, estamos hablando como incluye la modalidad con la que se va a trabajar, ¿sí? Esto tiene que ver con el encuadre. Recuerden siempre, el encuadre, esto digo por familia de palabras, ¿no? Encuadre, cuadro, ¿sí? O recuadro, ¿sí? O sea, es lo que todo cuadro tiene un marco, ¿sí? Lo mismo que cuando enfocamos la máquina a sacar fotos o una filmadora, o cuando filmamos con el celular, obviamente, debemos encuadrar para recortar en cierta forma la imagen. No se puede tomar todo. Con el encuadre pasa esto. El encuadre es un recorte, de por sí es un recorte de tiempo y espacio en el que se trabaja. O sea, nosotros no trabajamos las 24 horas del día, trabajamos 1, 2 horas, 1 hora y media de clase. Eso es un recorte de las 24 horas del día, ¿sí? Esto, en realidad uno está permanentemente en la vida cotidiana fijando encuadres y recortando tiempos y espacios, pero además el encuadre implica, insisto, porque si estamos hablando de un encuadre grupal, si el grupo va a trabajar solo, si va a haber un coordinador, si va a haber un observador, si hay un coordinador y 2 observadores,
Si vamos a estar todos sentados, si va a haber gente parada, si vamos a estar sentados en el piso, si se va a trabajar, qué se va a trabajar, ¿sí? Si se trabaja un tema, si es un... O sea, parte del encuadre también es definir la modalidad de trabajo, por tanto, si se va a trabajar un texto, si se va a trabajar una clase, una grabación, cuánto tiempo se trabaja la grabación, qué sigue después, ¿sí? Cómo tiene que ver mucho con la organización y las condiciones concretas dentro de lo cual, dentro de que sería el marco, estas condiciones, donde se va a desarrollar la tarea del grupo. Por eso es fundamental. Es más, tiene que estar muy claro cuál es la tarea explícita del grupo. Eso es parte del encuadre, ¿sí? Entonces, porque si no es para nosotros decir el grupo está en tarea explícita o no está en tarea explícita, tenemos que tener claro cuál es la tarea explícita del grupo. Si no, no se puede decir nada, no se puede interpretar, no se puede leer nada del grupo si no tenemos claro el encuadre. Esto es fundamental. Es lo mismo que querer elucidar o sacar el libro lo que se ve en una imagen si está desencuadrada, ¿sí? En la situación grupal pasa exactamente esto, ¿sí? No me quiero ir por las ramas con el tema de encuadre, pero en realidad, como profesionales, nosotros siempre debemos tener claro desde qué encuadre trabajamos y desde qué encuadre intervenimos, ¿sí? O sea, el encuadre no se reduce solamente al trabajo de un grupo, es permanente en la necesidad de ordenar y clarificar encuadres de trabajo, de los trabajos más diversos. Pero particularmente cuando hablamos de grupo, a esto refiere el encuadre siempre, ¿sí? Esto, insisto, no lo dice Dora García. Con las técnicas disparadoras, dos palabras, tampoco están de todo claros, pero en sí la técnica disparadora o el trabajo o la propuesta disparadora, se usa el término disparadores básicamente, es justamente ni más ni menos que una propuesta que por lo general, si hablamos de grupo, la puede proponer el coordinador, o se puede socializar con el resto del grupo, a ver, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿Quién dispara? Es lo que dispara el trabajo, la tarea del grupo, o se inicia o hace punta para poner lo que se llama caldeamiento, que aparece sobre el final en el texto, la idea de caldeamiento. El caldeamiento no es ni más ni menos que poner en temperatura de trabajo, por decirlo de alguna manera. La idea de caldear quiere decir hacer caldo, ¿sí? O sea, que el caldo esté caliente, está a punto para el trabajo, el mejor trabajo del grupo, ¿sí? Esto quiere decir, ahí Dora García sí dice algo de romper el hielo, sobre todo cuando son las primeras reuniones que los miembros del grupo todavía no se conocen, y hace falta, cuando uno arma dispositivos grupales casualmente, lo que sería en el inicio de cualquier dispositivo grupal, siempre es muy importante tener encuadre claro, ¿sí? Y la utilización de disparadores. El disparador puede ser una imagen, puede ser un tema musical, se puede disparar la cuestión de muy diversas maneras. Por ejemplo, si nosotros en esta situación que nos convoca hoy como clase, una idea disparadora o una propuesta disparadora sería trabajar el texto de Dora García, ¿sí? ¿Y cómo lo trabajamos? Bueno, mi idea era abrir las preguntas a ver si hay dudas o cuestiones. Esto puede ser, fíjense que es muy simple, muy sencillo. Puede ser una cuestión mucho más, uno puede presentar un PowerPoint, hoy hay muchos recursos de imagen, así que se puede. Las imágenes son, muchas veces lo que se trabaja como imagen, son disparadores muy interesantes, ¿sí? Así que, básicamente, esas dos cuestiones. Si hay dudas al respecto, escucho.
Entonces, avanzamos con los roles. Espera un cachito que me ubico un poco en el texto. Ahí, en la página 28 del texto de Dora García, usted tiene una definición de lo que es rol como modelo organizado de conductas relativo a cierta posición del individuo, esto ya algo lo habíamos charlado, en una red de interacción ligado a expectativas propias y de los otros. Esa sería como una forma de definir rol, o sea, son conductas como un cierto modelo, son como conductas típicas que aparecen en el grupo y que pueden nombrarse o encuadrarse, ¿sí? Darle el nombre o el título de tal rol. Sobre roles podemos hablar muchísimo. Los que nosotros trabajamos se titulan o podemos denominarlos los 4 roles básicos, o roles básicos pichonianos, por decirlo de alguna manera, o los 4 roles básicos que propone Pichon-Rivière, que son estos 4. Después tenemos todo un gran abanico de posibilidades para trabajar otras cuestiones a las cuales uno le puede ir nombrando. Por ahí entonces, lo veremos un poquito más sobre el tema de las prácticas, algo que nosotros siempre trabajamos cuando en el trabajo de campo, cuando ustedes van a intervenir o intervienen, no es que van a intervenir, intervienen concretamente en determinados grupos, de pronto ubicar los 4 roles básicos muchas veces no es tan sencillo. Y la tendencia es a que el equipo de práctica, digo esto para contextuar un poco esto de rol, ¿sí? Contextuarlo con la realidad, como trabajamos el otro día con respecto a experiencias concretas de grupo para poder pensar, ¿sí? Porque es muy interesante hablar de roles, pero bueno, la pregunta es cómo hacemos para verlos en un grupo, ¿sí? En este sentido, la tendencia cuando uno quiere o está un poco presionado, porque el equipo está presionado también por la cátedra, al ser un espacio de formación, dice, bueno, tenemos que ver qué roles se presentan, y bueno, nos piden que veamos roles. Bueno, ¿qué vemos? La tendencia es a nombrar que Juan, como un miembro del grupo, Juan, Pedro, ¿sí? Miembros del grupo, Juan es el chivo y Pedro puede ser el líder. Pero resulta que la cuestión no es así. No es que Juan eternamente o es el líder y Pedro es el chivo, sino que de pronto Juan pudo ser chivado en determinada reunión, ¿sí? Por tal motivo. Habría que ver si ese chivato se sigue repitiendo a lo largo de las reuniones. Lo mismo pasa con el líder, lo mismo con el portavoz, ¿sí? Uno puede pescar en un momento, es decir, en este momento, por lo que se está hablando en el grupo, la manera que se dice, pescan un rol. Bien, el tema es, recuerden lo que hablábamos del estereotipo, ¿sí? Si ese rol se estereotipa, estamos en situación de problema, porque la idea es que los roles sean rotativos, ¿sí? Los roles deben ir rotando. Y la idea, y muchas veces la rotación puede en realidad debe ser rápida, que el rol no permanezca mucho en la depositación en una misma persona. Ahí es donde se da 100% en esa rotatividad, en esa dinámica, lo que denominamos complejo mecanismo de asunción y adjudicación. ¿Sí? Complejo mecanismo de asunción y adjudicación de roles. Que esta es es muy sintéticamente lo que Pichon dice, ¿cómo surgen los roles? ¿Cómo surgen estos 4 roles básicos? Por eso son básicos. Surgen a partir de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. ¿Sí? Que esto tampoco está muy claro en Dora García, esta cuestión de cómo surgen los roles.
Entonces, habíamos hablado, yo le había estado contando ya el martes, partiendo de la idea de líder por un lado, chivo emisario por el otro, como roles que se compensan, se equilibran uno con otro, ¿sí? Dado que el líder se hace cargo de todos los aspectos positivos, valorados, ¿sí? Por el grupo, o sea, el líder va a recibir una carga de depositación muy positiva, muy pro grupo, ¿sí? Y de pronto el grupo va a escuchar, en cierta forma, puede llegar a idealizarlo al líder. Este es todo un trabajo para el coordinador, ¿sí? Por otro lado, el chivo se hace cargo de todo lo negativo, lo más atemorizante, aquellas cosas que por su conducta, por su actitud hacia adentro del grupo, al chivo se le depositan todas estas, sobre todo son fantasías de disolución, fantasías de no logro, ¿sí? Digamos, cuestiones negativas que hacen, culpas, ¿sí? Lo que siempre hay que poner las culpas en algún lado. Bueno, el chivo se hace depositario de culpas de todo el grupo, ¿sí? Que andan dando vuelta. Entonces, justo el chivo, muchas veces en un grupo puede haber más de un chivo en un mismo momento. Ustedes son los responsables, es la frase típica, fulano, mengano, ¿sí? No pudimos terminar con la tarea porque ustedes justo no trajeron el material que necesitábamos, ¿sí? Estas son frases típicas cuando se chiva a alguien. Ahí tenemos dos roles. Los otros dos son el portavoz y el saboteador. Ahí presten mucha atención con el rol portavoz. Lean bien el texto de Dora García, porque el portavoz no es necesariamente el que habla por otros. Atención acá, no sería esta la definición exacta. La definición, la noción de portavoz, es que justamente es esa persona que por su historia, por su disponibilidad, por su sensibilidad, si ustedes quieren, va a traer, va a decir, él lo dice como cosa personal, pero por ese fenómeno de depositación, que es un fenómeno muy interesante que sucede en los grupos y que por lo general no se percibe, la gente no lo percibe conscientemente, sino se maneja más en forma implícita, más ahí por debajo, ¿sí? No es totalmente inconsciente, pero es fuertemente, está bastante corrido de la conciencia. No es sencillo que un grupo detecte depositaciones, menos aún si no es un grupo que se trabaja a sí mismo, si es un grupo que... ¿quién detecta? Por ejemplo, los grupos que están estudiando cuestiones grupales, que se están mirando un poco el ombligo, digamos, se están analizando a sí mismos como grupo. Ahí puede surgir. Pero si uno no sabe, o sea, no tiene una teoría, no hay una referencia, no es tan sencillo que, imagínense, los grupos en comunidad. O sea, no es decir, no, acá hay una depositación. O sea, nadie entiende nada. Entonces, el portavoz se hace cargo porque, insisto acá, porque el grupo inconscientemente le deposita a él cuestiones de lo implícito, de lo no dicho, pero no es que no se dice porque le da vergüenza, sino que no se dice porque hay una resistencia y una negación del grupo a encarar determinado tema, hablar de determinado problema, poner sobre la mesa tal cuestión, porque muchas veces se sabe que esto va a generar discusiones, que puede generar algún conflicto, que es volver, muchos dicen, no, pero ya lo hablamos 1000 veces y no se resuelve nada, entonces ¿para qué lo vamos a hablar otra vez? Hay toda una dificultad del grupo como conjunto, ¿no? Para sacar el tema, decir, ¿sí?
no sé por qué me acuerdo de ese pollito, dice, se dijo lo que se tenía que decir, o había que decirse, o algo así, ¿sí? Bueno, ese pollito sería, ese emoticón que aparece en los celulares, pues ese pollito sería un poco una forma de referenciarnos del portavoz, porque se tiene que decir, está bueno que se explicite, pero el grupo, atención acá, cuando se explicita, el grupo no siempre responde positivamente. Qué bueno que sacaste este tema. Muchas veces, y ahí tenemos un claro ejemplo de cómo se puede dar una rotación de rol. Porque el portavoz puede traer y decir, bueno, acá el problema es tal en el grupo en este momento, y el grupo lo que hace en realidad, a partir de su resistencia, es chivarlo, es decir, no, vos otra vez traes esto, no, de eso no hablemos, sigamos. ¿Se entiende? Lo que el portavoz trae no siempre es bienvenido, ¿sí? Pero a los efectos teóricos decimos que el portavoz se hace cargo de cuestiones implícitas del grupo, cuestiones subyacentes del grupo, ¿sí? Esta sería un poco la definición más sintética y concreta del rol. Parecido sucede con el saboteador. Atención con quedarse solamente con que el saboteador desplaza o corre al grupo de la tarea. Sí, hace eso. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hace? ¿Porque es malo? ¿Porque es un cabrón? ¿Porque no quiere al grupo? No, justamente porque recibe toda la depositación, o sea, a partir de sus condiciones personales, de su historia, de su verticalidad, ¿sí? En determinado momento del grupo, horizontalidad, ¿sí? El grupo le adjudica cuestiones que tienen que ver con la resistencia al cambio. O sea, el saboteador corre al grupo de la tarea porque se hace cargo de la resistencia al cambio, que es de todo el grupo, no es de él solamente, ¿sí? Esta es la manera de leer los roles. Cuando aparece un rol, ¿sí? Siempre tenemos que pensar que en esa persona hay cuestiones de lo grupal que se están depositando, ¿sí? No es o sea, si bien hay ciertas condiciones desde lo personal, pero no es 100% la persona la responsable, digamos, de determinada conducta, sino que hay fenómenos de depositación, ¿sí? Insisto, estos fenómenos de depositación son inconscientes, ¿sí? No es que se ponen de acuerdo, que alguien piensa, que nadie piensa nada, todo el mundo actúa directamente. Son conductas emergentes en el grupo que deben ser interpretadas. De ahí vamos hablando ya, esta sería una de las funciones y de las responsabilidades de un coordinador. Mirar un poco por debajo y por detrás de lo que aparece explícitamente en un grupo. Eso sería lo que Dora García le llama lectura de emergentes, ¿sí? Los emergentes son ni más ni menos que esto, son cuestiones que aparecen en el grupo, por lo general son conductas de los miembros del grupo y por lo general esa conducta están representadas en cosas que se dicen, pero también puede ser algún gesto, alguna expresión, ¿sí? Alguna manifestación de conducta que sea más desde lo corporal, puede ser las miradas, ¿sí? Pero lo que más aparece con más frecuencias son las verbalizaciones, lo que la gente dice. Bien, hasta ahí serían los 4 roles. Yo no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión sobre esto. Me demoro acá un cachito a ver si hay algo para decir. Por ahí señalar que en el texto de Amelia Delano, que lo van a tener también la guía, también señala los roles y los recupera también Amelia Delano. Sí, sí. En Amelia Delano ustedes tienen lo de Ben y Chet, que son que hay, a ver, un cachito que lo busco para
puntualizar alguna cuestión. No es algo que nosotros lo usamos en las prácticas, pero sí es muchas veces interesante para roles relativos a la tarea, ¿sí? Fíjense, esto que plantea acá, que aparece en Delano, que es de los autores Benne y Schatz, lo digo así, tal cual se aparece, justamente están más referidos, esto es interesante para comparar, ¿no? Desde otra línea teórica, están más referidos a cuestiones explícitas. No están buscando cuestiones de lo implícito, ¿sí? Cuestiones explícitas, o sea, roles referidos a la tarea son aquellos que plantean cuestiones que tienen que ver con la definición de objetivos, de medios, la cuestión logística, las cuestiones organizativas, si ustedes quieren. Roles relativos al mantenimiento de la vida colectiva. Estos son son aquellas personas que plantean, si bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy para trabajar? Que abren, ¿sí? Proponen cuestiones para revisar cómo se está, cómo vienen cada uno de los miembros del grupo, que traen cuestiones para amenizar aspectos afectivos, reducción de conflictos, etcétera, ¿sí? Es muy interesante este enfoque, porque es mucho más sencillo que el que nosotros proponemos de los roles básicos, ¿sí? Fíjense, roles individuales que surgen por necesidades singulares de los miembros. O sea, hay algunas cuestiones, acá no es tan sencillo, ¿sí? Porque acá cuando mezclamos lo colectivo, fíjense que acá hay un cruce, ¿no? De lo colectivo con lo singular. Tiene que ver con esta idea de verticalidad y horizontalidad que marcábamos nosotros de la propuesta pichoniana, ¿sí? Definición de grupo, o sea, bueno, ahí sigue la definición, ¿no? Pero muy interesante, y a continuación, en la media del año, aparecen los 4 roles grupales: líder, portavoz, saboteador y chivo, ¿sí? Estoy mirando a ver si realmente si los desarrolla. No los nombra, pero no desarrolla mayormente en la media del año. Digo esto para que lo tengamos claro. Bien, seguimos entonces con los vectores. Seguimos con los vectores. Voy revisando a ver si... antes de vectores, Dora García habla que es un tema bastante complicado, realmente. Por esto que yo les comentaba, que hay ciertas discusiones. Estoy hablando de los 3 momentos de la tarea grupal, que es tarea, pretarea, proyecto, o tarea, o pretarea, tarea, proyecto. Ustedes lo ordenan como quieren. En realidad, la noción de pretarea, esto ya es, arrancamos haciendo una primera aclaración, que incluso muchas veces ya creo que ya lo he dicho varias veces esto, que se le criticó a Pichon el término, la idea de usar pretarea. Por eso ustedes verán ahí que Dora García habla de antitarea, que este fue un nombre que surgió como para ser más claro, ¿sí? Como que no es previo a la tarea, pretarea. Por decir pretarea quiere decir previo a la tarea. Y la pretarea se presenta no necesariamente en forma previa, se puede presentar después que el grupo está en tarea, en algún momento sale la tarea y entra en pretarea, ¿sí? Hola Martina, fíjate que mandé un correo. Que ahí uno puede pensar quién sacó al grupo de la tarea. Y seguramente hubo algún saboteador o algunos que sabotearon la tarea del grupo, por eso ponen al grupo en situación de pretarea. Entonces, bueno, ahí surge la noción de antitarea. Algunos también han hablado de no tarea, ¿sí?
esto como distintas formas de denominar. Nosotros nos manejamos con el término pretarea, claro, esto para ordenar, ¿sí? Bien, ahí la otra, el otro aspecto que entra un poco en contradicción con esta, ¿qué sucede en la pretarea? Vamos a aclarar esto. Justamente, la pretarea son todas esas acciones, todo eso que sucede en el grupo y que no apunta a avanzar con la tarea explícita que tiene el grupo. Tomemos como ejemplo un grupo de estudio, que es lo que a la mayoría todos hemos transitado, o estamos transitando esa situación. Se reúne el grupo de estudio, la tarea explícita del grupo es una lectura de un texto X sobre el grupo. ¿Sí? Esa es la tarea explícita. Y es leer, reflexionar y contestar una guía de trabajar sobre la guía de lectura. Esta es la tarea explícita. ¿Cuándo decimos que el grupo puede entrar en pretarea? Y cuando decís, che, ¿cómo estamos? Fíjense el detalle, ¿no? Hola, ¿cómo estamos? Sí, qué lindo día, que estuvo lindo el día, hubo sol, sí, pero ¿cómo estamos? Sí, yo a mí me pasó esto, ya me pasó lo otro. Sí, fulano no llegó todavía, ¿qué hacemos? ¿Sí? Que esta sería propiamente una idea de pretarea, porque casi que son las vueltas que le damos antes de meternos en tarea. Fíjense, también ahí puede aparecer esta cosa, uy, sí, qué pesado el texto, sí, como hinchan porque le damos esto, al final ya lo hemos visto, no lo hemos visto, sí, yo ya lo sé, yo no lo sé, a mí me pasó esto cuando lo leí, yo no entendí tal cosa, yo entendí tal otra, ¿sí? Todas posibles cuestiones, posibles emergentes, que aparezcan en torno y en situación de pretarea. ¿Pretarea por qué? Porque todavía no nos pusimos a leer, todavía no, ¿sí? Todavía estamos haciendo algún comentario, pero ni siquiera nos metimos con el contenido del texto, ¿sí? Tampoco nos metimos con el contenido de la guía. ¿Se entiende? Esto es pretarea. Ahora, la gran discusión, que ahí hay ciertas diferencias con lo que plantea Dora García, y esto yo la idea es tratar de proponer con claridad para podernos entender. Es decir, bueno, pero, a ver, si le están dando vueltas, de pronto el grupo está trabajando las ansiedades básicas. O sea, le está dando una vuelta, está procesando, elaborando su resistencia al cambio, su resistencia para meterse con el texto. ¿Sí? Y aquí que esa sería la tarea implícita. ¿Sí? Entonces. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta, discúlpame que te corte, pero es justo en el momento ese. Porque María Elena es mi nombre. Sí, te escucho. Se ve, sale, sí. Justamente ahí mi pregunta es esto, no alcanzo a entender. Dice, el momento de pretarea corresponde a ese tironeamiento. El estereotipo opuesto a la espiral dialéctica, donde están presentes las ansiedades básicas. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que las conductas que se estereotipaban, no beneficiaban al desarrollo del grupo, a la tarea, ¿no? Justamente, sí. Estereotipos. Entonces, acá, ¿cómo entendería esta partecita? Justamente que estás hablando de la pretarea. Y dice, el momento... Sí. Voy a retomar un poquito el texto, porque hay problema acá con Dora García. Yo no sé, en algún momento yo me encontré con Dora García, estuvimos charlando sobre este texto. Pero bueno, no pudimos discutir cuestiones puntuales. Acá, el problema que toma Dora García es cuando empieza a hablar de como si. Ella habla del como si, digo esto, quizás, y ustedes me dicen si se aclaran o se confunden más.
El cómo sí, en realidad, digo esto porque esto es algo que nosotros trabajamos mucho en la Escuela de Psicología Social y se trabaja mucho en los grupos operativos casualmente, porque es algo fundamental para cuando uno se forma como coordinador de grupo, poder distinguir cuándo el grupo está en tarea, cuándo está en pretarea, etcétera, ¿sí? La idea de cómo sí, nosotros siempre la pensamos y la trabajamos, digo nosotros porque los trabajamos en el grupo y en la escuela acá en Comodoro, la Escuela de Psicología Social. El cómo sí era como una tercera cuestión, no era ni tarea ni pretarea, ¿sí? Digo esto antes de empezar y leer el párrafo propiamente, ¿sí? Voy a leer ahora el párrafo. Veamos lo que vos decías, María Elena. Tenemos un cachito que lo ubico. En primer lugar nos vamos a referir a la pretarea. Es un momento normal, natural, se puede definir como aquel momento en el que el grupo empieza a dar vuelta. Esto más o menos ya lo habíamos hablado. Dice, en realidad no es que están divagando o están fuera de tema. Lo que ocurre es que por distintos motivos el tema a abordar produce ciertas resistencias. Esto es lo que yo les venía diciendo hasta ahora, vamos de acuerdo, ¿sí? Y por lo tanto aparecen en esa circunstancia los miedos básicos, ¿sí? Ahora vamos a dar una vueltita a esto, ¿qué son los miedos básicos? Por las dudas. Ahí dice, miedo a la pérdida de todo aquello, ¿sí? De lo conocido que me da seguridad, que me produce un estado de depresión. Esto desconocido me produce un estado de depresión, dice, y el miedo al ataque, ¿sí? Ahora lo vamos a aclarar bien sintética y acotadamente los dos miedos para ordenarlo. Pero en este momento no es lo importante, sino definir de qué hablamos cuando hablamos de pretarea. Que se traduce en actitudes de desconfianza, de no ser aceptado, y por ello aparecen una ansiedad de tipo persecutor. Ambos temores no permiten el abordaje de la tarea, ¿sí? Es como estar desinstrumentado frente a la realidad. Hasta ahí estamos en claro que cuando el grupo está en pretarea es porque le está costando, hay una resistencia, hay una dificultad, que esto puede ser de distinta intensidad. La resistencia al cambio, ¿sí?, puede tener distinto peso en el grupo. El peso va a estar dado, la importancia que tiene esa resistencia, va a estar dado también por lo que implica, ¿sí?, abordar el tema. Muchas veces nosotros ponemos el ejemplo de abordar un texto, un material de estudio, ¿sí?, pero puede ser, supónganse, saliendo de un grupo de estudio, yendo a un grupo de tratamiento más terapéutico, de recuperación de adicciones, por ejemplo, es abordar la problemática de la adicción, de por qué yo dependo de una sustancia o del alcohol o de lo que se corresponda. O sea, son temas fuertemente, muy pesados para las personas y generan una altísima resistencia, ¿sí? Digo esto para que no desvaluemos la idea de resistencia al cambio. Ya que estamos acá, hago la aclaración. La resistencia al cambio se constituye a partir de dos miedos básicos o ansiedades básicas. Ese es el nombre, miedos básicos o ansiedades básicas, ¿sí? Un miedo es el miedo al ataque o ansiedad paranoide. Miedo al ataque o ansiedad paranoide. Lo podemos nombrar de las dos maneras, miedo al ataque o ansiedad paranoide. Y lo otro es el miedo a la pérdida o ansiedad depresiva. O sea, hay dos miedos que constituyen la resistencia al cambio. Lo que nosotros vamos a ver en la realidad es que va a prevalecer uno de estos dos miedos. Cada miedo, o sea, si decimos miedo al ataque, ansiedad paranoide, van a aparecer emergentes conductas de los sujetos
como de actividad, de inquietud, de nerviosismo, si ustedes quieren, alguna risa nerviosa, o por ahí cierta apatía, o un silencio medio forzado. Eso aparece, ¿vieron en los climas? Cuando dice, bueno, el clima se puede cortar con un cuchillo porque es muy denso. Bueno, por lo general ahí hay ansiedad paranoide. La ansiedad paranoide tiene esa presencia, ¿no? De mucha inquietud, tendiendo siempre a la idea del nerviosismo. La ansiedad paranoide, si ustedes quieren, para sintonizar de qué se trata, es lo que se siente en las situaciones de examen, sobre todo en la previa al examen. Si no estoy nervioso, en realidad es ansiedad paranoide lo que uno siente. La ansiedad paranoide es la que nos hace ir al baño, que nos lleva a que tomemos mate, que satisfaga, buscar descargar ansiedad oral, ¿sí? Esa es la ansiedad paranoide, la que nos empuja. Pero ese empuje, esa dinámica, muchas veces se torna en un obstáculo cuando uno debe abordar una tarea determinada. Esa es la ansiedad paranoide. El miedo al ataque, el miedo a la pérdida, la ansiedad depresiva, genera conductas en cierta forma opuestas, por decirlo de alguna manera. Pone a las personas con otra tranquilidad. No necesariamente, cuando decimos depresivo, no es algo que la gente se ponga a llorar, digamos. No es necesariamente angustiante. Puede haber alguna cuota de angustia, pero en realidad permite a las personas, nos permite ponernos a pensar y a reflexionar. ¿Sí? No, ¿por qué? Porque nos demora, nos detiene, es como que nos tranquiliza, en cierta forma, baja las revoluciones que nos genera la ansiedad paranoide. ¿Sí? Casi en algún punto son un poco como dos extremos. Esto sería fascinante poderlo ver en alguna imagen de funcionamiento grupal. En el funcionamiento grupal aparece con claridad, que llama la atención con qué claridad aparece. Es una pena que no podamos sintonizar. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, estas ansiedades están jugando, las dos están presentes, pero prepondera una por sobre la otra. ¿Sí? Entonces, lo que aparece como emergente nos va a mostrar la ansiedad preponderante en el grupo. No quiere decir que la otra ansiedad no esté, sino que la otra ansiedad está más subsumida, más latente. ¿Sí? Esa es la idea de resistencia al cambio. ¿Esto queda clara esta idea? Pregunto para a ver si podemos seguir. Y bueno, te pregunto, María Elena, si te queda un poco más claro o está poco claro todavía. No, yo por mi parte bien. Hasta ahora lo entiendo, lo veo y bueno, yo les comentaba que trato de ir viendo siempre todo esto que vamos aprendiendo, lo trato de ver en los grupos en los que participo, ¿no? Por ejemplo, en este grupo de evaluadores. Entonces lo veo y sí se ve y es así tal cual, esto de las ansiedades, eso lo entiendo. No sé si querías hacer justo un corte acá, porque a mí justo lo que me interesa es puntualmente lo que sigue en el párrafo siguiente. Hasta acá entendí bárbaro y lo veo y lo entiendo como que estas ansiedades que están siempre presentes son las que detecta o debería detectar el coordinador para evitar que sigan de pretarea y puedan meterse directamente a la tarea. Eso fue lo que entendí hasta acá con esa explicación de las ansiedades. Tal cual. Comento al respecto, o sea, esto lo digo de la experiencia de coordinar grupos y de coordinar grupos operativos. Uno puede ver al grupo en pretarea, y uno dice, bueno, gente, a ver qué les pasa, hay alguna dificultad para sentarnos, porque muchas veces la gente ni siquiera se sienta, anda dando vueltas. No, pero yo lo que pasa que yo quería, no, lo que pasa que esperá que termino de preparar el mate, ya nos sentamos, no, que acá tengo una discusión con fulano,
Y la gente anda dando vuelta incluso. Estas conductas las podemos ver mucho en los grupos de comunidad. Uno dice, bueno, vengan, siéntense, vamos a empezar. O sea, explícitamente, digamos, sin mucho silenciador, directamente, bueno, a ver, leyeron el texto, qué sé yo, y siguen hablando, no, pero qué sé yo, y que viste, y que la clase el otro día, y que... Bueno, pero leyeron el texto, y el grupo sigue dando vuelta, a pesar de las intervenciones, las posibles intervenciones de un coordinador, o, si no tienen coordinador, de algún portavoz, miembro del grupo, que diga, che, ¿qué nos pasa hoy que estamos dando miradas? Ya llevamos 15 minutos dando vuelta y todavía no pudimos hablar de lo que tenemos que hacer, o no nos pudimos meter con el texto, o no pudimos... ¿Se entiende? Y el portavoz lo dice, y por ahí se lo chiva, dice, pero vos sos un pesado, siempre, ¿qué te hace el estudioso? ¿Qué sos el cerebrito? ¿Sí? Y ahí nomás se lo está chivando, porque el grupo sigue resistiéndose. ¿Sí? Digo esto porque por ahí graficar las escenas grupales puede servir para entender. Bien, seguimos con el párrafo. Hay un punto aparte, yo arranco del punto aparte. En general, cuando el grupo enfrenta la tarea, se siente tironeado por dos fuerzas de signo contrario. De un lado está la resistencia al cambio y del otro lado está el proyecto. ¿Sí? O sea, dos fuerzas. Esto es interesante pensarlo. Siempre, fíjense, cuando hablamos de tironeo estamos hablando de contradicción. ¿Sí? Este ejemplo, esta escena que yo les contaba recién, es que el grupo todavía está posicionado, ¿sí?, del lado de la resistencia. ¿Sí? Hay otro autor que trabajamos en psicología social, habla como lo contrario a la resistencia, la actitud cambista. ¿Sí? Que es prácticamente lo mismo que hablar del proyecto. O sea, cuando el grupo se destraba y se abre y se proyecta, justamente, proyecto, ¿sí?, se proyecta en términos de avance, de cambio. ¿Sí? El avance, cuando el grupo avanza, el grupo está en situación de cambio. ¿Sí? O está incorporando cosas nuevas, etcétera, etcétera. Dice, el momento de pretarea corresponde a ese tironeamiento, el estereotipo opuesto a la espiral dialéctica, donde están presentes las ansiedades básicas. ¿Sí? ¿Sí? O sea, podemos graficarlo como dos polos. ¿Sí? Uno, que es yo por ahí me sirve pensarlo muchas veces, una metáfora que escuché en algún momento y nunca me olvidé, que es la de patinar. Como que el grupo está, cuando un vehículo está encajado y uno tira el cambio y las ruedas patinan y no avanza, pero las ruedas están girando, el vehículo está en marcha, parece que avanza, pero patina y no se mueve de ese lugar. Eso le pasa al grupo cuando está en términos de resistencia al cambio. Cuando el grupo se sube a la tarea, engancha la tarea, es cuando puede destrabarse y ahí sí las ruedas van a girar y van a generar un avance del vehículo. ¿Sí? Va a generar el avance del grupo. Ese avance no va en términos de proceso. O sea, transcurrido determinados tiempos, no puede ir dando un indicador de posibilidades de aprendizaje en el grupo. ¿Sí? Ahí estaríamos mirando, podríamos ir viendo, rastreando desde el vector aprendizaje, por ejemplo. Previamente podemos evaluar cómo se da la comunicación, ¿sí? Ya que voy tirando, cruzándolo con vectores. ¿Sí? Bueno, también se denomina, acá donde empezamos con problemas con Dora García. Esto es lo que yo no acuerdo. Para mí es un error teórico que comete Dora García. Soy muy claro en esto porque estoy totalmente convencido de eso. También se denomina a este momento antitarea. Eso es lo que yo le decía. Como una forma alternativa de llamar a la pretarea. ¿Sí? Que es como una impostura o como si de la tarea. Esto es lo que yo no acuerdo con Dora García. Porque la noción de como si es cuando el grupo no... A ver,
cuando el grupo no asume ni la tarea explícita de lo que tiene que hacer, pero tampoco elabora ansiedades básicas. Eso es un como si. Cuando el grupo está realmente y 100% en cualquiera. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, como una tercer posición. Acá pregunto si se entendió esto que dije. Porque fíjense que no es coherente ahí Dora García, porque está diciendo que en la pretarea aparecen las ansiedades básicas. ¿Sí? Y después habla de como si. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? En la pretarea, el grupo se corre de la tarea explícita, pero está en tarea implícita. Está tratando, patinando ahí, haciendo fuerza para salir. ¿Sí? Pero la situación de como si, que nombra acá Dora García, el grupo es como que tener parado el motor del vehículo. Ni patina para salir, ni sale, ni avanza. Ni una cosa ni la otra. Es una tercer posición el como si. Hace como si, por ahí, es como que uno se bajara el auto, se pusiera a discutir, a tomar mate, ¿sí? Pero no haces nada para desencajar al auto. ¿Se entiende? Esa es la idea de como si. Digo esto porque acá más de uno se puede llegar a enojar y decir, bueno, ¿para qué nos dan un texto si no acuerdan con el texto? Pero esto sucede, ¿sí? Esto sucede. Acá Dora García es como que ella se empantana un poco en el desarrollo y no sé si tomará alguna línea alternativa que genera esta confusión. Para ser muy claro, esto como todos los años pasamos por este patinaje, por estos obstáculos, esta dificultad con Dora García, yo siempre trato de buscar una salida para que a los alumnos les quede claro. El grupo está en pretarea cuando no está en tarea, o sea, cuando no está en tarea explícita. ¿Sí? Porque esta discusión, ahí tenemos como tres momentos diferentes del grupo. Cuando el grupo está en tarea propiamente, cuando está en pretarea y cuando el grupo está haciendo un como si. La diferenciación entre pretarea y como si ya es un exceso, digamos. Eso se puede ver, pero en los grupos cuando se trabaja muy en profundidad, los grupos de laboratorio, del estilo grupo operativo, este tipo de cuestión. Cuando uno va a trabajar, cuando uno está trabajando en profundidad, estas cosas son demasiado finas para verlas. Salvo que esto aparezca ya como un problema grotesco y que determinado grupo nunca hace nada o está al borde de la desintegración. Entonces, como que habría que intervenir de manera en profundidad. Pero pregunto si está clara este planteo, ¿sí? A partir de lo que habla Dora García acá. Porque ahí dice, el grupo hace como si estuviera trabajando cuando lo que está haciendo es como dejar pasar el tiempo. Está utilizando mecanismos de postergación, de evitación. Eso en realidad cuando hablamos de como si, es como si, problema con esto. Hola. Bueno, si no hay... Bien, seguimos. Acto seguido, ahí Dora García lo nombra como tarea propiamente dicha. La tarea propiamente dicha es igual a decir tarea explícita. Es lo que hemos acordado como grupo, ¿sí? Lo que hemos acordado desde el encuadre, si ustedes quieren, que es lo que teníamos que hoy hacer en el grupo. ¿Sí? Supónganse, ahí pueden ser de las tareas más variadas.
En los grupos de comunidad muchas veces puede surgir, y acá tenemos que estar muy atentos, porque muchas veces la tarea no está debidamente acordada, ¿sí? O hay cierto problema en los miembros del grupo y como grupo para determinar qué tenemos que hacer hoy, ¿sí? Y ese determinar qué tenemos que hacer hoy muchas veces es resistencial también, ¿sí? Entonces, digo esto porque esto colabora cuando los encuadres no son claros, lo que aparece cuando potencian es la resistencia al cambio, ¿sí? Porque el sentarse en círculo, verse cara a cara y no tener muy claro qué vamos a hacer, eso manda las ansiedades, las manda, sobre todo la ansiedad paranoide, la manda pum para arriba, ¿sí? Y nos pone muy locos. Por eso, acá siempre una recomendación, cuando uno organiza reunión, plantea, si vamos a juntarnos, bueno, hay que tener muy claro para qué nos juntamos, gente. ¿Para qué vamos a hacer? ¿Para qué estamos proponiendo juntarnos? Si somos nosotros que proponemos, obviamente. Y si es otro, preguntar, decir, che, ¿para qué nos vamos a juntar? ¿Sí? Porque cuando no hay claridad, cuando el encuadre, o sea, desde el encuadre, o sea, desde la punta del hilo, digamos, la cosa no está clara, bueno, estas dos ansiedades, sobre todo la ansiedad paranoide, tocan el techo y eso atenta muchísimo contra el proyecto, atenta contra la continuidad y la efectividad del funcionamiento grupal. Acá, bueno, ustedes ahí después tienen, a ver, Dora García, por la duda, leo un poquito, se produce en dos situaciones. Cuando se está haciendo, fíjense, acá se vuelve sobre este error que yo le planteo, ¿sí? Que es la gran diferencia que tenemos con Dora García, que dice, cuando habla de tarea propiamente dicha, ahí va a hablar de tarea explícita y tarea implícita, ¿sí? En realidad, la tarea propiamente dicha es la tarea explícita, ¿sí? Ahí no, porque es muy confuso, como lo dice Dora García acá, ¿sí? ¿Ven? Dice, se producen dos situaciones. Cuando se está haciendo el abordaje del objeto de conocimiento, o sea, cuando el grupo aborda o trabaja la teoría, lee el texto, etc., pudiendo integrar el pensar, el sentir y el hacer, trabajar en el tema de la clase, en el espacio grupal, si es una tarea de formación, que sería el momento de la tarea explícita, ¿sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero el grupo también está en tarea cuando está abordando o enfrentando los obstáculos. Y entonces, ¿cómo es? Pero el grupo cuando enfrenta los obstáculos no lee el texto, no aborda la tarea explícita, ¿sí? Es muy confuso como lo plantea Dora García, ¿sí? Por eso, si el grupo no lee y está dando vuelta, está en pretarea. Hay muy interesante una aclaración por las dudas, no sé si está clara, la idea de los obstáculos epistemofílicos y epistemológicos. Ustedes me dicen si esa idea está clara. Y después habla de logística, estrategia, táctica y técnica, que eso no tiene mucho para aclarar, es muy explícito, digamos. Así que lo que nos faltaría para rematar esta cuestión sería la idea de proyecto, ¿sí? Que consiste en la capacidad de planificación que adquiere el grupo para plantearse objetivos a largo alcance. Esta idea de proyecto es muy interesante, sobre todo y cuando uno propone dispositivos grupales, etcétera, porque ahí uno va sintonizando también el enganche de la gente, el entusiasmo, esas ganas de volverse a juntar, que esto no es menor, es muy interesante. Es interesante cuando aparece, el problema es cuando no aparece. Y cuando la gente empieza a decir, che, bueno, esta es la última reunión, sí, ya no sé, me parece que no vale la pena volvernos a ver, qué sé yo, ¿sí? Ese es lo opuesto al proyecto, ¿sí? Y eso es muy interesante para evaluar, bueno, qué está pasando, ¿no? El proyecto es un momento un momento de la tarea muy interesante. Y ojo que muchas veces en la dinámica de un grupo
la idea de proyecto puede aparecer, no necesariamente aparece al final, ¿eh? Ojo que no puede aparecer al principio o puede ser parte del trabajo que debemos hacer con el grupo, de revisar cuestiones implícitas y revisar cuestiones que atentan contra el proyecto. O sea, cuando se atenta contra el proyecto, se está atentando contra la continuidad del grupo, ¿sí? Ahí me dicen, ¿puede explicar los obstáculos epistemológicos y epistemofílicos? Bien. Entonces, primero, vamos a empezar por el obstáculo epistemofílico. El obstáculo epistemofílico, si ustedes separan el término, epistem viene de conocimiento, y fílico, la terminación fílico, como filantropía, filántropo, ¿sí? Estamos hablando de cuestiones del sentir. Tiene que ver con los sentimientos, con los afectos, ¿sí? No con lo racional. Sería, ¿sí? Entonces, los obstáculos epistemofílicos tienen que ver con cuando nuestro sentir, que tiene que ver con las sensaciones, que tiene que ver con los sentimientos, el sentimiento puede ser de amor, de odio, de resistencia, de bronca, etcétera, etcétera, de fastidio. Digo esto porque estos son los que nos aparecen cuando leemos un texto, pensando al momento de abordar determinado problema o determinado asunto, ¿sí? Entonces, ahí puede aparecer como obstáculo, estamos hablando del obstáculo en un grupo. Cuando hablamos de un obstáculo en un grupo, podemos pensar del obstáculo en las personas. Y esto, tanto el obstáculo epistemofílico, sobre todo el obstáculo epistemofílico aparece, uno lo puede rastrear cuando ante determinada teoría, ante determinada lectura, incluso hasta quizás determinada materia que ustedes cursan, que aparecen dificultades y uno en realidad les cuesta explicar qué pasa. No, que vos sabés que no le entiendo al docente. Pero muchas veces el docente lo explica. Pero no lo entendí. ¿Sí? Cuando se nos agotan los argumentos, cuando no cuesta explicar por qué no me gusta una materia o determinado tema o determinado texto o determinado autor cuando uno lee, eso es obstáculo epistemofílico, ¿sí? Me fastidia o muchas veces yo siempre pongo el ejemplo, cuando hablamos de esto en psicología social, pongo el ejemplo, por ejemplo, en la materia en psicología social cuando abordamos familia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es algo muy caro a cada uno de nosotros. Es de alguna manera conectarnos con nuestra historia familiar, con nuestros vínculos familiares. ¿Se entiende? Entonces, por lo general, el tema familia es un tema que siempre genera más obstáculo epistemofílico que hablar de grupo, tal vez, o hablar de cuestión de sujeto, cuando hablemos en psicología social, ¿sí? En trabajo social también aparecen permanentemente los obstáculos epistemofílicos, sobre todo cuando son cuestiones que nos movilizan más o menos. Podríamos citar cuando uno toma problemática de género o problemática de violencia familiar, ¿sí? O problemática de infancia, son temas, asuntos que nos movilizan fuertemente desde el sentir y por tanto pueden generar fuerte obstáculo epistemofílico, ¿sí? Con el obstáculo epistemológico es un poco, no necesariamente lo opuesto, pero estaría un poco enfrente. Lo epistemológico, justamente, como la palabra lo indica, epistem, conocimiento, lógico, estudio o abordaje racional, si ustedes quieren. Tiene que ver con las resistencias, pero ya ahora son más de tipo más racionales. Tienen que ver y tienen
que ver más con la resistencia al desarrollo del conocimiento, más en términos más racionales. Pero fíjense, es un obstáculo para el desarrollo del conocimiento. Ya no es que cuánto se me dificulta a mí una lectura, entender un tema o abordar determinado tema, sino estamos hablando de resistencia. Muchas veces tiene que ver con cuestiones ideológicas, ¿sí? Ideológicas, con cuestiones de valores, con cuestiones de principios, o, por ejemplo, de marcos teóricos diferentes, ¿sí? Entonces, o ideas, los obstáculos epistemológicos, es la gran resistencia de Galileo Galilei cuando se creía que el universo giraba en torno de la Tierra, y es que la Tierra gira en torno al Sol, ¿sí? La idea de... esa era una gran resistencia epistemológica, ¿sí? Y ahí también atentaba contra el conocimiento científico las cuestiones de religión, de que si Dios creó al hombre y creó al mundo, nosotros somos el centro del universo. ¿Se entiende? O sea, esos son obstáculos epistemológicos. Tienen otra dimensión, están más posicionados en lo que es construcción de conocimiento, básicamente, ¿sí? O sea, en una línea mucho más racional. No sé si queda claro. Seguimos. Mientras tanto, pongan en el chat o me pegan el grito, por favor, ¿sí? Entonces, vamos entonces con los benditos vectores. Los vectores son fenómenos universales que aparecen, se presentan en todo tipo de grupo. Siempre que estamos en un colectivo humano, aparecen los vectores. Acá debemos ser muy claros. Siempre están. Si queremos o no queremos verlos, es otro tema. Si podemos o no podemos verlos, es otro tema. Pero que están siempre, ¿sí? Están todos los vectores. Siempre presentes, actuantes, funcionando. Vuelvo a repetir. Si queremos o podemos verlo, ya es otro tema. Pero siempre están, ¿sí? Lo mismo que de lo que decíamos de los roles. Siempre están. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el funcionamiento. Tienen que ver con el fenómeno, con los fenómenos intersubjetivos e interpersonales que se despliegan a partir de la interacción. Ni más ni menos que esto, ¿sí? Los vectores también podemos decir, además de que son fenómenos que se despliegan en el funcionamiento grupal y están siempre presentes, podemos decir también que es, ya hablando de la teoría propiamente, como sistema teórico, hablar de los vectores del cono invertido, sería como una escala de medida, una escala de evaluación, en realidad una escala que nos sirve de referencia para evaluar, una escala que nos sirve, o un sistema conceptual, si ustedes quieren, que nos sirve para evaluar el funcionamiento grupal. Cualquier tipo de funcionamiento grupal, de cualquier tipo de grupo, con cualquier tipo de tarea, etcétera, etcétera. De lo más diversa, siempre podemos, siempre y cuando podamos delimitar un encuadre lo más claramente y lo más estricto posible. Porque si no sabemos cuándo empieza y cuándo termina una reunión, bueno, hombre, vamos a tener la lente muy turbia para mirar, muy empañada para mirar cuestiones claras. Ahora, si el encuadre medianamente es decir, bueno, tengo un horario de inicio, un horario de cierre, cómo es la tarea, ¿sí? ¿Quién coordina? Si se coordina, no se coordina, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay condiciones para el funcionamiento grupal relativamente claras, o sea, el cuadro claro, los vectores aparecen con bastante claridad y siempre es posible verlos. Y nos sirven para mirar al grupo. Esto, ahí dice, para poder evaluar
la dinámica de un proceso grupal. Para eso sirven los vectores. Estas son preguntas de examen, ¿sí? ¿Qué son los vectores y para qué sirven? ¿Sí? Justamente sirve para eso, para hacer lectura del campo grupal. ¿Sí? A ver, estoy tratando de seguir acá. No, para no perderme. Estamos en la página 31, ¿sí? Por las dudas, si quieren seguir en el texto. Yo voy a seguir el orden, como lo plantea ahí Dora García. Voy a ir relativamente rápido. Ahí Dora García, es muy interesante la lectura de lo que se aporta sobre cada vector. Yo voy a ser muy estricto porque me parece que es la médula, digamos, que es lo mínimo, indispensable que uno debe saber para explicar cada vector. ¿Sí? Lo mínimo indispensable para explicar. Entonces, a lo que yo digo, ustedes le suman todo el resto de lo que dice Dora García. Esa sería un poco la idea. Entonces, vamos con afiliación-pertenencia. En realidad es un mismo vector, porque habla del grado de identificación que tienen los sujetos miembros del grupo para con sí mismos, o sea, cuántos se identifican entre ellos y qué grado de identificación hay con la tarea que realiza el grupo. ¿Sí? Entonces, ¿qué mide afiliación-pertenencia? Grado, o sea, grado quiere decir más o menos, identificación de los sujetos con el grupo y con la tarea. Eso mide, esa es la referencia del vector afiliación-pertenencia. Está desdoblado porque la afiliación es como un primer momento, un grado más leve, ¿sí? Ahí muchas veces, bueno, Pillon incluso ponía de ejemplo cuando uno se anota, se inscribe en un club deportivo o se inscribe en algo, está inscripto o es socio, pero en realidad todavía no está identificado con nada, ¿sí? Es decir, sí, yo soy de Boca, yo soy de River, pero la camiseta no me dice nada. Ahora, cuando pertenezco, en psicología social vuelvo a usar la metáfora, se transpira la camiseta, porque esta es mi camiseta. Uno se siente perteneciente, uno se siente parte de ese grupo. Esto se puede pensar muchas veces con las instituciones, tal vez. Yo podría, o sea, disculpen la autorreferencia, pero, por ejemplo, yo me siento perteneciente a la universidad, y no justamente a cualquiera, sino a nuestra universidad. ¿Por qué? Porque hace casi 40 años que estoy en la universidad, desde que empecé a estudiar hasta el día de hoy. Entonces, me han pasado muchas cosas, tengo mucha historia institucional, ¿sí?, con la organización universidad. Entonces, realmente, además de que me convoca a la universidad pública, uno tiene la camiseta puesta de la universidad. De hecho, tengo varias camisetas con el escudo de la universidad. ¿Se entiende? Ahí se juega la afiliación-pertenencia. En cambio, cuando uno, transita por cualquier universidad, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿sí? Lo típico son los clubes deportivos, ¿sí? Esto estamos hablando de afiliación-pertenencia. Es muy importante en el grupo, y esto un emergente, porque también la pregunta muchas veces es, bueno, pero ¿y vos cómo evaluás la afiliación-pertenencia en un grupo? ¿Qué mirás? ¿Dónde pondrías tu atención? Y la atención hay que ponerla necesariamente cuando la gente habla, si habla de ustedes, si se habla de yo o se habla de nosotros. ¿Sí? Cuando lo que pasa es que ustedes, como ustedes, yo acá y ustedes el resto del grupo, esa persona está en una clara situación de afiliación, ¿sí? O de afiliación oyéndose del grupo, que esto también es muy interesante, ¿sí? Pero está en una clara situación de allá el grupo, yo acá, ¿sí? En cambio, cuando decir, no, nosotros como grupo, sí, nosotros es formar parte, es donde yo me siento parte de algo colectivo. Esta es desde el discurso,
Podría sincronizarse una que otra expresión, pero básicamente esto es lo que nos sirve para pensar. Afiliación, pertenencia, dijimos. Vamos con cooperación. Cooperar. Cooperar. O sea, operar, ¿qué quiere decir? Hacer. ¿Sí? Intervenir. ¿Sí? Intervenir en la realidad. Eso ustedes quieren. Hacer algo. Entonces, hacer algo con. Operar con. Eso es cooperación. ¿Sí? ¿A qué remite la cooperación? A la capacidad de trabajar en conjunto, trabajar con otros, apoyarnos mutuamente, ¿sí? Articularnos, básicamente. A eso remite la cooperación. A partir de la noción de cooperación es que decimos los roles en un grupo deben ser, atención, deben ser complementarios. ¿Sí? Me debo complementar con el otro. Vos ponés lo tuyo, yo pongo lo mío y juntos hacemos. Esa es la idea de cooperación. Acá yo siempre hago una aclaración fundante diría yo, que lo opuesto a la cooperación, y esto no lo dice Dora García, pero por ahí habla algo de suplementariedad, es lo contrario a la cooperación es la competencia. ¿Sí? Competimos cuando en vez de trabajar con un otro, trabajamos contra el otro. ¿Sí? O sea, nos suplementamos. Esos roles son suplementarios, porque uno pretende suplir al otro. Uno quiere pasar por encima, si usted quiere, del otro. Ponerse antes que el otro, ganarle al otro. Eso es competencia. Esta contradicción es muy interesante verla en los grupos porque aparece muchísimo. Es más, me animaría a decir que lamentablemente aparece mucho, depende de los grupos obviamente, pero en muchas situaciones grupales aparece mucho más la competencia que la cooperación. Sobre todo cuando hay pulseadas, saber de ciertas, quién pisa más fuerte, sobre todo cuando uno trabaja en los barrios, vecinales y cuestiones por el estilo. Más aún si hay ciertos atravesamientos partidarios, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la cooperación es un aspecto central si pensamos de trabajar respecto de la tarea. O sea, la cooperación tiene todo que ver con la tarea, o sea, la relación en realidad, de la ecuación que surge de grupo en relación con grupo, cooperación, tarea. ¿Sí? Lo mismo pasa con la pertinencia. La pertinencia sintética y estrictamente refiere al grado de ajuste o de ajuste y centramiento que el grupo tiene respecto de la tarea. Eso es pertinencia. ¿Cuánto el grupo se ajusta y es pertinente? O sea, se ajusta, no solamente se ajusta, sino que justamente produce, digamos, en términos de tarea. O sea, para lo cual debe cooperar, por ejemplo. ¿Sí? Ahí podremos hilvanar tranquilamente los dos vectores. Pero la pertinencia es eso, el grado de ajuste de cuánto está el grupo centrado en la tarea, ¿sí? O sea, es como que se pone la anteojera y se concentra en lo que tiene que hacer. Eso uno incluso lo puede evaluar en función de cantidad de tiempo. De 2 horas que el grupo trabajó, ¿cuánto tiempo estuvo centrado en la tarea y cuánto tiempo estuvo en pretarea? Si ustedes quieren. ¿Sí? Comunicación, bien. O sea, el vector comunicación es un vector que podríamos estar meses trabajando sobre lo que es el fenómeno comunicacional. Acá solamente decimos, y esto hay cuestiones muy puntuales para mirar en un grupo a partir del vector comunicación. Y bueno, primero se dice, bueno, ¿qué es la comunicación? La comunicación es la emisión
y recepción de determinados mensajes, a partir de un emisor, un receptor, en codificación y decodificación de mensajes. Ahora, ese sería el esquema básico de la comunicación. En el medio hay un montón de otras cuestiones para visualizar y que sobre todo tienen que ver con lo que aparece como mal entendido o sobreentendido. O sea, los problemas que aparecen en ese ir y venir, ese intercambio de mensajes. En la práctica y en la realidad, una cuestión, esto es algo porque esto lo trabajamos siempre con los equipos de práctica, es decir, la pregunta es, ¿se escuchan? Cuando alguien dice algo, ¿el resto del grupo lo escucha? ¿Lo recepciona? Porque esta es una primera cuestión. Si vemos que el grupo anda en cualquiera, y uno grita para allá y el otro grita por acá, y no se escucha, pues no es que no se entiende, ni siquiera se escuchan, bueno, ahí tenemos un problema comunicacional gravísimo. Y les puedo asegurar que tristemente en los grupos en comunidad aparece muchísimo. Por eso una de las primeras intervenciones, o de la intervención más gruesa, es como ordenar, tratar de bajar ciertas ansiedades casualmente, porque la ansiedad paranoide es la que más nos obstaculiza la escucha. Tenemos tanto rollo interno, estamos con tal nivel de ansiedad, o sea, de ansiedad paranoide, que nos cuesta mucho escuchar, porque estamos como saturados de información, de cuestiones de movilización interna. La ansiedad depresiva nos permite tranquilizarnos, relajarnos un poco y quizás abrir nuestras posibilidades de escucha, ¿sí? Esto es fundamental para pensar la comunicación. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Algo que quieran plantear o preguntar? No, bien, muy bien. O sea, eran cositas que me quedaban colgadas y bueno, fue justamente todo lo que fuiste marcando y bueno, pude tomar algunos apuntes y poder entender un poco más esta parte del material que bueno, me costaba entender algunos conceptos, pero no, muchas gracias. Claro. Bien. Buenísimo. No sé si alguien más, ahí tengo algunas en el chat. Por favor, anímense a preguntar ahora, porque después cuando vienen los parciales o instancias más evaluativas, cuando aparecen justamente todas las ansiedades, sobre todo la ansiedad paranoide de pum para arriba, se nos enreda y me aparecen todas las preguntas o las cuestiones juntas, ¿sí? Bien. No sé si querés que puntiemos por ahí algunas cuestiones más, si los estudiantes quieren preguntar algunas cuestiones más de cómo va a ser parcial, por ahí para que ya porque son menos 20, ¿viste? Bueno. Estaría, ¿no? ¿Vos qué decís? Yo diría, termino con la noción de aprendizaje, ahí que es un vector. El vector Telé. Claro, y el vector Telé, bendito vector Telé, sí. Remato con esto, entonces, en 5 minutitos, y sí, te dejo, Ale, para revisar lo que falte para el parcial, ¿sí? Vale. Buenísimo. Vamos con el vector aprendizaje. El vector aprendizaje es un vector, para mi gusto, es uno de los más complejos y difíciles. Primero de entender y después de visualizar en la realidad trabajando con grupos. ¿Por qué es difícil de visualizar? Muy cortito. Porque no se puede leer en una reunión. O sea, o es muy difícil leerlo en una reunión, salvo que justo en esa reunión el grupo haga lo que se le llama un salto cualitativo. ¿Sí? Ahora vamos a dar una vueltita a eso. El vector aprendizaje, partamos de la definición de aprendizaje como apropiación, hacer propio, ¿sí? La apropiación de la realidad, ¿sí? La incorporación de cuestiones nuevas. Cuando uno incorpora cuestiones nuevas, quiere decir que está disponible para el cambio. O sea, la relación entre aprendizaje y cambio es fundante, central, ¿sí? Para pensar lo grupal.
Un grupo que avanza, un grupo que uno lo ve dinámico, un grupo que intercambia, que se comunica, ¿sí? Y que puede avanzar y resolver problemas, es un grupo que está en permanente aprendizaje, ¿sí? Porque justamente uno puede evaluar cierto aprendizaje en un grupo cuando supera obstáculos, resuelve, ¿vieron las discusiones, eternas discusiones que aparecen en los grupos? Bueno, cuando se discute una o dos veces un tema y después ya se da por resuelto ese tema y se avanza con otro, con algo nuevo, ¿sí? Eso es la esencia del aprendizaje. ¿Qué pasa con el aprendizaje? En términos grupales está explicado en términos de dialéctica. O sea, la dialéctica, y uno de los principios de la dialéctica es que por acumulación cuantitativa se producen saltos cualitativos. ¿Esto qué quiere decir? Por acumulación, si ustedes quieren, por acumulación de cierta información, por acumulación y utilización de tiempo en discusiones, incluso si ustedes quieren, en más o menos conflictos que se producen en un grupo, o por acumulación, hay momentos que el grupo hace un salto de calidad. Lo cuantitativo, ustedes saben que tiene que ver con cantidad, ¿sí? Quanti, ¿sí? Por cantidad de tiempo que se le dedicó a determinado tema, por intensidad, que tiene que ver con cuantitativo también, por intensidad de la discusión, profundidad de cómo se discutió, el grupo hace un salto cualitativo, o sea, da por elaborado, da por superado cierto obstáculo, cierto problema, cierto tema de discusión, etcétera, etcétera. Eso es aprendizaje, esa es la idea de aprendizaje en un grupo. ¿Y cómo queda el vector TLE? El vector TLE es un vector central. Primero, en Tora García, ustedes van a encontrar una noción de TLE recién sobre el final del capítulo, después que habla de la función observador. Ahí van a encontrar enunciado TLE, pero está TLE referido o atado, relacionado con la idea de clima grupal. TLE y clima grupal son cosas diferentes, tiene todo que ver uno con el otro, pero son cuestiones muy diferentes. Explico TLE. TLE significa distancia o a la distancia. Cuando nosotros tenemos televisión, telecomunicación, ¿sí? En este momento nosotros estamos en situación de telecomunicación, porque no estamos distanciados, ¿sí? Comunicación a la distancia, telecomunicación. Lo mismo que teléfono, etcétera, etcétera. Es voz a la distancia. Entonces, distancia. ¿Distancia entre quién? Distancia intersubjetiva, ¿sí? Si ustedes quieren hacerlo cortito, TLE es la distancia intersubjetiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué distancia estoy subjetivamente de la persona, de los otros miembros del grupo? De cada uno de los otros miembros del grupo. Y esos de mí. Esto se traduce ¿cómo? Se traduce en atracción-rechazo, ¿sí? Siempre que estamos en interacción, tenemos una atracción, se juega atracción-rechazo, o sea, TLE, distancia subjetiva, con el interlocutor, con el que estamos hablando enfrente. Y esto, llevado más a lo gaucho, digamos, a los bifes, es qué tan bien o mal me cae la persona con la cual estoy hablando. Esto se nos juega permanentemente en la vida cotidiana, ¿sí? Me cae bien, me cae mal. Podemos traducirlo como simpatía-antipatía, ¿sí? Hablando en lenguaje coloquial, tenemos onda, no tenemos onda, tenemos piel, no tenemos piel, ¿sí? Es más, esto servía para pensar cuestiones hasta de atracción en términos de la búsqueda de pareja y cuestión por el estilo, nos servirá muchísimo para pensar, ¿sí? La idea de TLE, ¿sí? Afinidad, ¿sí?
afinidad o desafinidad, digamos. Esto es TLE, atracción-rechazo, y se traduce como predisposición para el trabajo conjunto. Va a ser muy difícil cooperar con alguien que yo tenga una TLE negativa. Las TLE pueden ser positivas o negativas. Atracción-rechazo, simpatía-antipatía. ¿Sí? Con alguien que no me cae, ¿sí? Y ustedes habrán visto cuando nosotros decimos formen su grupo, y uno va a tratar de hacer su grupo con aquel que mejor tele tenga, o sea, que tenga una tele más positiva en realidad, ¿sí? Con aquel que uno tenga menos distancia subjetiva. ¿Y por qué tenemos atracción-rechazo respecto de un otro? Bueno, esto realmente como que ahora no nos da mucho los tiempo para profundizarlo, pero básicamente podemos decir que esto tiene que ver con la historia de cada uno de nosotros. Y, ¿se acuerdan cuando hablamos de personajes internos? Bueno, tiene que ver con conexión, desconexión, ¿sí? Cuando un personaje, con una persona externa me reedita o me reconecta con personajes de mi historia, o sea, de mis personajes internos. Esto quiere decir, un ejemplo clarito, pero acotado, o sea, puede ser mucho más amplia la discusión acá, pero supongo que yo tuve un padre fuertemente, una familia fuertemente patriarcal, donde mi padre ejercía el mayor poder en la familia, mi mamá era sumisa, etc. Tengo una ecuación familiar y me encuentro con un docente, por ejemplo, que tiene una forma parecida o en algún momento me lleva a conectarlo con mi padre. Bueno, ahí vamos a tener una tele fuertemente negativa. Fuertemente negativa. Atención, fíjese lo que digo. Va a ser negativa si yo tengo una identificación negativa con mi padre. Si yo me resistí, si yo me peleé mucho con mi padre. Ahora, si yo a mi padre lo tenía idealizado, bueno, la relación con ese docente va a ser de una tele fuertemente positiva. ¿Sí? Voy a sentir una gran afinidad con ese docente. ¿Se entiende? O sea, depende qué historia relacional y qué personajes internos y qué escenas internas traigamos cada uno. Atención, no queden atados al ejemplo del padre. Cuando digo padre, puede ser relación con los hermanos, puede ser relación con la madre, puede ser con amistades, pueden ser con otros docentes de primaria, docentes de secundaria, compañeros de primaria, compañeros de secundaria, etcétera, etcétera, etcétera. Varones, mujeres, incluso se cruza mucho la cuestión de género, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema muy amplio y bastante complejo, les cuento. Así que ahí estamos. Bueno, un poquito más de 5 minutos. Estamos listos. No sé si hay alguna consulta. Si no, entrego el micrófono para organizarnos con el parcial. Bueno, por ahí la idea es que, bueno, que el parcial, tal cual lo habíamos acordado, lo vamos a subir a las 8 de la mañana al día 22 a los correos de cada uno de ustedes, y la idea es que van a tener tiempo hasta las 4 de la tarde, excepto aquellos que hayan presentado la certificación correspondiente para el tema del trabajo, que algunos ya lo informaron, se subiría a las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche ese mencionado día. La idea del parcial es hacer 5 preguntas que van a versar sobre los textos que hemos trabajado. ¿Cuáles son los textos que hemos trabajado? El de grupalidades, que fue el primero, que es el texto de Claudio Robles. El segundo fue el texto de Cousteau, de Esther Cousteau, que habla de la intervención en el campo de lo grupal. El tercero es el texto de Adidia Alciu, que bueno, trabajamos bastante con Pacún. El quinto, el texto de Amelia Delano, que versa todo lo que es la cuestión de lo grupal, que también están los audios subidos y trabajados. El sexto, el texto también de Viviana Travi, que habla de la configuración de lo grupal. Y el séptimo, el texto ahora de Dora García. Los 4 conversatorios que hemos tenido, generalmente va a poner una pregunta que va a referenciar a lo que es la intervención del trabajo social en lo que respecta a el contexto actual, que es el primero. El segundo, que es por qué intervenimos con las cuestiones de
de derechos humanos. La otra es por qué la perspectiva de interculturalidad es fundamental, y la última es la de género. O sea, la idea es que ustedes de esos conversatorios, que ustedes ya tienen todos los trabajos aprobados y hay devolución de los mismos, puedan ir recuperando un poco ese eje, o sea, el trabajo social y su importancia con el anclaje, la intervención en la complejidad actual. ¿Qué implica tener una mirada de derechos humanos? ¿Qué implica tener una mirada de la interculturalidad? ¿Y por qué la idea de que es central en el proceso de formación tener una mirada de la perspectiva de género? Eso va a haber una pregunta referida a los conversatorios. Los otros va a versar sobre todo en estos 7 textos que hemos dicho. Pueden utilizar obviamente sus materiales, porque ustedes le hacemos y lo van a remitir después al correo cuando termine la hora. O sea, ustedes pueden apoyarse en nuestros trabajos prácticos para hacer su parcial. Bien, y después, bueno, el otro martes se hará la devolución, porque acuérdense que esa semana, 24, 25 y 26, vamos a estar participando en las jornadas nacionales de investigación, donde sobre todo va a haber una mesa coordinada que estamos coordinando en la cátedra con el profesor de Política Social, Daniel Colueque, y el día 24 vamos a estar en la jornada también justamente en la mesa de producción de conocimiento en trabajo social. Así que esa semana va a ser la semana que viene el parcial y todas las jornadas que vamos a participar esos 3 días como cátedra. Que ustedes, la idea es que también participen y que estén allí. Igual lo vamos a reforzar en el WhatsApp. Y después yo se devolvería, creo que el martes siguiente, que es el 30 o 31, no me acuerdo, para que puedan seguramente aquellos que no creo que van a haber desaprobado, supongo, yo apuesto a que todos van a aprobar, porque bueno, tuvieron la posibilidad de hacer los trabajos, tener la devolución, tener la posibilidad de conectar con los materiales si tienen alguna duda. Si no hay, y si hay alguno para recuperar, se le dará la posibilidad para después de las vacaciones de invierno, porque esa semana, lo que es la semana del 31, va a haber mesas de exámenes, acuérdense. Yo tenemos mesa el primero y después tenemos mesa de examen el 7 y el 8, o sea, estamos jugados mal con el tiempo. Así que no sé si hay, cómo van a, o sea, tienen alguna pregunta puntual de los otros textos que ustedes dirían, bueno, ¿a dónde apuntamos? Pueden plantearlo, y si no, lo que vamos a basar es de lo que fueron los trabajos prácticos. Lo escucho. Hola, una aclaración. Termino de subir al grupo de WhatsApp de Trabajo 3 un texto de vectores y el otro texto de roles, ¿sí? Que era lo que teníamos pendiente para agregar por la duda de refuerzo, para entender los conceptos. Buenísimo. Yo anoté 1, 2, 3, 4, 6 grupalidades de Robles, Cousteau, Anciu, Amelia Delano, Viviana Trevi, Dora García, ¿y cuál otro? ¿El de Erro? El de Erro generalmente es un texto casi complementario, o sea, al de pandemia, porque en realidad lo que vamos a trabajar en el de grupalidades, que es el que habla un poco lo que es el contexto actual de por qué los grupos se reconvierten y por qué hay que trabajar desde analizando las nuevas formas de grupalidades en el contexto actual. O sea, R fue más bien complementario, no lo tomaríamos como esencial. Los otros son como los básicos, los claves y los trabajos del conversatorio. No, R no lo vamos a tomar. Bárbaro, listo, buenísimo, gracias. ¿Alguna duda? Yo tenía una consulta. Teníamos algunas correcciones en el trabajo que presentamos del texto de Anciu. Sí. ¿Tenemos alguna posibilidad de, o sea, hoy lo estuvimos revisando y corrigiendo sobre esas correcciones que nos hicieron, para mandarlo por mail, o ya no tendríamos tiempo? Sería la semana que viene, ¿no? El parcial el martes. El martes que viene. Ah, ok, está bien. Está bien. Sí.
Por ahí, ¿y tienen alguna consulta acá clara, o sea, puntual, así, como podamos aclararla? No hay problema. Estuvimos viendo, por ejemplo, que tuvimos algunos como errores cuando pusimos los ejemplos de... a ver, para que acá tengo el trabajo y lo busco. Cuando pusimos los ejemplos de banda, de muchedumbre. Sí, con los ejemplos siempre hay tenemos, porque los ejemplos son complicados. Claro. Por eso, ahí yo corregí, recuerdo haber corregido algunos de cómo estaban expresados los ejemplos, ¿sí? Porque ponían chicos reunidos en... No, a ver, la idea, un ejemplo de banda son un conjunto, para no decir grupo, o un colectivo de skater en una plaza. De gente, por ejemplo, tuneros, o sea, que tunean autos, o sea, una reunión de gente con autos tuneados. Claro, por ejemplo, te hago una pregunta. Nosotros en muchedumbre pusimos los seguidores del Indio Solari, otro ejemplo, los chalecos amarillos. Entonces, hoy volvimos sobre los materiales y lo que pudimos corregir, por ejemplo, como un ejemplo de muchedumbre, ¿no? Yo te lo digo y vos me decís si es correcto o no, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, releímos los materiales y dijimos, claro, no sería un ejemplo de muchedumbre los seguidores del Indio Solari. Claro. Un ejemplo de muchedumbre sería gente que va a un recital. Claro, un recital del Indio Solari. O un recital, claro, bueno, pero porque puntualmente no tenemos que nombrar esto, serían del Indio Solari. A ver si queda claro. Del Indio Solari, o sea, si vos me decís un recital del Indio Solari, o el último recital del Indio Solari, ¿tú crees? Eso es muy específico, un ejemplo súper específico. Podés decir un recital de música, punto. Podés decir, ¿entiendes? Sí. Ahora, el ejemplo, yo ese se los marqué, porque los seguidores del Indio Solari sería un ejemplo de masa. ¿Sí? Claro. Masa. ¿Por qué? Porque nunca van a poder estar todos reunidos en un mismo espacio, en un mismo tiempo, los seguidores del Indio Solari. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Porque el seguidor del Indio Solari podemos hablar de millones de personas. O aunque sean 100.000. Nunca van a estar todos juntos. Porque siempre va a haber alguno que no va a estar. Porque es una categoría sociológica, no es un conjunto humano. Los seguidores del Indio Solari. Está bien. ¿Entiende la diferencia? Sí, ahí la entiendo. Buenísimo, porque esto me parece que nos sirve para todos. La diferencia entre una cosa y otra. Y estamos hablando siempre del Indio, o sea, una cosa es las personas reunidas en un recital del Indio Solari, eso es una muchedumbre. Y otra cosa es los seguidores. Los chalecos amarillos habría que ver, pero también no creería que podrían estar todos reunidos. ¿Sí? Distinto es decir, determinada movilización de chalecos amarillos. Entonces, ya lo estamos acotando en un tiempo y un espacio. ¿Se entiende la diferencia? Eso es fundamental. Sí, se entiende. O sea, para masa no pueden estar juntos todos los seguidores del Indio. Entonces, eso me determina y me indica que para masa serían los seguidores. Ahora, los que van al recital del Indio Solari, ahí podemos hablar de muchedumbre porque entran en un lugar, en un estadio en donde, bueno, sabemos cómo fue. Son un macro conjunto humano, se podría decir. Ok, buenísimo, muchas gracias, lo entendí bastante. Bien. ¿Alguna otra consulta? Profe, sí. A mí en relación al agrupamiento no me quedó muy claro.
con el ejemplo. La idea de agrupamiento, bueno, la idea de agrupamiento es, no es tan sencillo tampoco. Es difícil de acotar. Por eso ahí los ejemplos de agrupamientos pueden ser clase universitaria, puede ser una misa católica o la reunión de seguidores de determinado culto. Atención lo que digo, no los seguidores, sino reunión de seguidores de determinado culto, ¿sí? Porque son un conjunto intermedio en cantidad de, pueden ser muchos, pueden ser numerosos el agrupamiento. Un ejemplo de agrupamiento también son los socios de una cooperativa, los socios, atención lo que digo, los socios de un club, no el club, sino el conjunto de socios de un club, ¿se entiende? Esos son agrupamientos. Cuando o determinado conjunto de socios se reúne, eso es un agrupamiento, ¿sí? Porque fíjense que el nivel de conciencia de las metas, el que por ahí un socio quizás en el año fue 2 veces a una reunión, ¿sí? Entonces, es algo, la pertenencia al agrupamiento puede ser muy marcada o puede ser muy lábil, muy fugaz. Puede ser justamente una afiliación. Yo estoy afiliado a determinado partido. Bueno, la reunión de una agrupación política o la reunión de afiliados a un partido puede ser un agrupamiento, pero no el partido, sino la reunión de afiliados al partido. ¿Se entiende la diferencia entre los ejemplos? Me parece fundamental que eso quede claro. Cuando hablamos de conjuntos humanos, hablamos de reunión, siempre de reunión de personas, en un mismo tiempo y espacio. ¿Sí? No sé si queda claro. Igual revisen las condiciones, porque ahora yo, para no enroscarme no tenemos mucho tiempo, pero revisen, Ancio es muy clarito en lo que dice cuando habla de agrupamiento, ¿sí? No sé si hay alguna consulta al respecto. No, ahí está bien, gracias. Bueno, entonces el martes a las 8 estaríamos enviando el trabajo y el parcial domiciliario, y bueno, y después lo entregarán por el mismo correo a las 4 de la tarde. Bueno, ahí estoy recibiendo algunas consultas. Obviamente esas situaciones serán consideradas las laborales y las, obviamente por enfermedad, las que son realmente que ameritan tenerlo presente. Bueno, sin más que agregar, creo que vamos cerrando. Nos veremos o tendremos contacto el martes. Bueno, abrazo, les seguiremos compartiendo novedades en el grupo. Buenísimo, muchísimas gracias. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Éxitos el martes. Buenas tardes.